Hola, soy John Dairo Bello Blanco, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de la carrera Administración en Salud y la materia Competencias Comunicativas. Para esta oportunidad estaría hablando sobre el ensayo de la unidad 2, tarea 4, exposición oral, texto argumentativo, grupo 403A, 1141. Tutor Marlene Adriana Cruz Riaño. El tema que voy a tratar es los retos de los jóvenes colombianos frente al mercado laboral. Los jóvenes en Colombia tienen un mal panorama. Regresémonos unos años atrás para entrar en contexto. Anteriormente, las personas que estudiaban en Colombia eran menos con respecto al mercado laboral que había en ese tiempo. Las personas aprendían empíricamente y eso era suficiente para tener un puesto en una empresa. Las personas que estudiaban eran las que tenían capacidad económica y la que los padres incentivaban al estudio. La educación no se veía en esos tiempos como algo importante, ya que los abuelos ganaban su dinero en el campo. En ese tiempo el mercado laboral era más hacia la agricultura y la ganadería, y se valoraba más la experiencia que el estudio. Cualquier persona sin estudios podría ascender dentro de una empresa. En la actualidad, en el 2020, se valora la experiencia, la educación y el liderazgo. Los jóvenes hoy en día están más preparados, pero no tienen la experiencia. Las empresas toman esto como una desventaja y no se valora el estudio versus la experiencia, y contratan profesionales a realizar cosas que una persona técnica puede hacer. Es decir, lo colocan en un puesto no acorde a su título, por su inexperiencia. Las universidades venden una idea del mercado laboral en donde salen profesionales a ser líderes y a hacer crecer empresas, pero al llegar al mercado laboral se encuentran un panorama muy distinto al que les planteó la universidad y se decepciona. El reto para los jóvenes es fortalecer con la experiencia que adquieran en el lugar donde lo pongan a trabajar hasta que adquieran la experiencia, ya que en Colombia no hay garantías ni lógicas de justicia laboral. Son muchas las ganas de terminar de estudiar y con ello el deseo de entrar al mercado laboral. Pero no solo fue el reto o la meta de terminar de estudiar, ahora esa meta es más grande frente al mercado laboral. Y en un país donde no hay garantías efectivas y que aseguren un puesto bien remunerado y con prestaciones sociales, el tema laboral es un tema muy complejo. Abarca muchos factores. Uno de ellos, y el que tiene más culpa, es el gobierno. Otro punto de vista, el capitalismo, en donde están los empleadores, bancos, empresarios. Y por último, el del común, que son donde están los empleados, ya sean los técnicos o los profesionales. El empleador siempre mirará qué estrategia utilizará basándose en las leyes arregladas y jamás cumplir con lo que dice la norma. La pregunta que sale de esta afirmación: ¿quién controla? ¿Qué ente regula estas garantías de un contrato digno? Ellos solo evaden obligaciones para pagar menos y hacer trabajar más al empleado y según generar más empleo. Esto con el fin de ahorrar más dinero. Como la tasa de empleo en Colombia es tan grande, las empresas tienen el poder de decidir los sueldos de las vacantes y es aquí donde el gobierno tiene mucha parte en la descomposición laboral, ya que no defiende las garantías de los sueldos y contratos de los empleados, que es la parte menos ajustada. Esta parte de asalariados, según su formación académica, ya sea técnicos, profesionales, en donde los jóvenes vienen a enfrentarse en un mundo que no conocen, será el reto más grande al iniciar en el campo laboral, ya que es la parte que más afecta a los empleados en Colombia. Para entender un poco de este problema y a qué se enfrentan los jóvenes en este medio laboral, ilustraré
que la parte que más nos afecta tiene una trascendencia y está ligado a la corrupción, a los entes políticos y a la economía del país. Retomaremos la historia colombiana y tomaremos la publicación de la revista Portafolio Economía, que fue publicado en marzo 18 de 2019, que habla de los detonantes que llevaron a la peor recesión económica de Colombia. En los años 1999, el Producto Interno Bruto PIB se desplomó un 4.2%, un mal año que dejó un sistema financiero más conservador, un estatuto regulatorio para el crédito de vivienda y cambios en la política monetaria. El desequilibrio económico se empezó a originar a principios de 1991 con un gran apetito por el crédito y un boom de entidades financieras dispuestas a satisfacer las necesidades de los colombianos. En otras palabras, subieron las cuotas mensuales que se debían pagar por ellos, que desembocaron en la dificultad de la gente para atender sus obligaciones. Esta fue la fractura del empleo en Colombia desde esa época. Por este problema, las empresas no lograban pagar sus obligaciones a los bancos y por ende a sus empleados. Para subsanar el problema financiero con los bancos, se les quitó, momentáneamente, los beneficios extralegales a los empleados. Esta fue una estrategia momentánea del gobierno y lo que antes sumaba al salario con prebendas como salud, estudio para los hijos gratis, auxilios odontológicos y otros auxilios, fue retirado de la mesada que aumentaba el salario laboral de los colombianos. Vuelvo y recalco, esto fue una estrategia momentánea, pero hasta el día de hoy se sigue implementando. Este modelo debió eliminarse cuando la inflación y los problemas financieros y el Producto Interno Bruto, PIB, mejoró. Debió volver el modelo anterior de los salarios, pero el gobierno se hizo de la vista gorda, dejando sin garantías al empleado y nos vendió esa triste historia que vivimos hoy en día, el salario mínimo, y que el empresario no tiene cómo pagar garantías que pagaban antes, beneficiando a bancos y a capitalismo, volviendo a Colombia en la moneda más devaluada del mundo el día de hoy. Bajaron el sueldo, subieron la inflación, es decir, menos dinero, más costo en canasta familiar, servicios públicos, IVA, vivienda, etcétera. Y es lo que nos pasa hoy, nos pagan y no nos alcanza el mínimo para pagar comida, arriendo y otras cosas. Desde ese momento el gobierno y las empresas dejaron de ver al empleado desde la parte humanizada y siguió con ese modelo sin prebendas y auxilios para los empleados. Ahora llega la ley 100 con el mandato de Uribe y el método de contratación por prestación de servicios para evitar tener que hacer el pago de prestaciones sociales y que sea evidente que hay una relación laboral con el empleado. El llamado contrato por prestación de servicio era solamente para personas que realizaban en la empresa un trabajo a un término definido y sin horarios, pero con fechas de terminación de labor, en donde no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia. Pero como estamos en Colombia, las empresas tomaron estos contratos y descaradamente lo adaptaron como si fuera un contrato normal, obligando al empleado a cumplir horarios donde colocan horarios a cumplir domingos, noches, horas extras sin prestaciones sociales, vulnerando los derechos de sus contratistas y desmejorando sus condiciones laborales, afectando directamente la calidad de vida del colombiano, el ingreso, la seguridad social y los mínimos derechos frente a la legislación laboral colombiana. Con esto se terminó de dañar el sistema, es decir, el colombiano en estos momentos aceptará cualquier contrato, cualquier jornada, cualquier sueldo, ya que no tenemos ninguna garantía que proteja a los empleados en sus contratos y sus salarios. Como estamos en un país corrupto, las leyes laborales
y los empresarios seguirán explotando al empleado. Antes los salarios eran por utilidad y por la venta. Ahora el salario promedio lo colocan las empresas. Es decir, colocan una vacante para un puesto técnico de 1.000.000 de pesos y para un profesional de 1.800.000, y como hay miles de personas que están desempleadas, pues trabajan por ese sueldo, con un contrato por prestación de servicio, y lo aceptan porque el desempleo está tenaz en Colombia. Viéndolo desde ese punto de vista, los retos de los jóvenes colombianos frente al mercado laboral se complican aún más, porque aparte de todo esto, de todo el problema económico y de trabajo en Colombia, su primer reto de encontrar un empleo para lograr adquirir experiencia, pero sin experiencia no logras tener un empleo, pero también tiene otros retos. Puedes conocer el mercado, tener muchos estudios o cursos, pero si no tienes experiencia o una buena palanca, no entras. Aunque hay empresas que apuestan en estas personas, quienes traen nuevas ideas a las empresas y luego sorprenden. Esperemos que este modelo cambie y reconozcan que el recurso humano es lo más valioso en el campo laboral. A la pregunta orientadora que nos coloca la señorita tutora: ¿qué dinámicas podría generar condiciones de empleo a partir de las realidades de la juventud? El emprendimiento sería la mayor opción, trabajos independientes, fortalecer las políticas de accesos al trabajo para los jóvenes, incentivar a las empresas pagando un incentivo por contratar personas sin experiencia, y el más importante, se debe cambiar ese modelo de contratación con garantías al empleado. Implementar un monto de salario promedio para las empresas que supla la canasta familiar, la educación, la vivienda y la vejez a base del trabajo bien remunerado. Muchas gracias.